Aleluya. Dios le bendiga en esta hermosa tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Somos el canal Fortificando Vida. Una vez más, por la misericordia de Dios, estamos en el aire para soltar una palabra de vida, una palabra de restauración. Yo sé que Dios envía su palabra según Isaías 55:11 y dice: esta es mi palabra que saldrá y no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en lo cual, para lo que le envié. Y dice que volverá con el resultado. Aleluya. Yo creo que estaba hablando de Cristo, la palabra viviente, pero sabemos que su dabar, su palabra es poderosa y estamos confiados en ella y agarrados de esa palabra, porque ella fue la que nos levantó. Aleluya. Cuando nadie creía en nosotros, cuando ni nosotros mismos creíamos en nosotros, la palabra le hizo un efecto poderoso. Ella nos da vida. Dice el hebreísta que ella sustenta todas las cosas. Y por eso confiamos plenamente en la palabra en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción. Ella es lo que el ser humano necesita. Una palabra que viene del cielo. Una palabra que es filtrada, que es depositada del Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre. Y de manera profética sale como un león, aleluya, llena de poder y llena de autoridad. Por eso le bendecimos en el nombre de Jesús. Soy su hermano pastor Roberto Ramírez y estamos bajo el tema Profetiza aunque no te crean. Este es el segmento Propósito Eterno. En este segmento estamos sirviendo el propósito eterno. Fíjese que casi cada vez que hablemos siempre vamos a estar ligados a ese principio del propósito eterno. Por eso siempre vamos al Nuevo Testamento para entonces desde ahí tomar referencia, ya que el propósito eterno de Dios se da a conocer por medio del misterio del Evangelio, pero por medio de Cristo. Recuerde que Cristo aparece en escena y dice: el Evangelio, o sea, el reino de los cielos se ha acercado, hablando de la Masorá, hablando de algo que los judíos estaban familiarizados y esperaban la manifestación del reino. Y Jesús trae esa propuesta de reino. En su política de reino empieza sanando, restaurando, dando vida, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos. Extraordinario poder de Dios, manifestación visible del poder invisible de Dios en la tierra. Cosas extraordinarias, las cuales no han dejado de acontecer todavía. Donde quiera que hay un hombre, una mujer de fe, hay señales, hay milagros. Donde quiera que hay una campaña o de repente están reunidos en una iglesia o en medio de una oración, el Espíritu Santo cae con poder, se activan los dones del Espíritu y el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos sigue sanando. Él lo sigue haciendo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 37, confía en Jehová y Él hará. Hay cosas poderosas para los que confían en Él. Quisiera por favor que usted me acompañe en esta hermosa tarde para hablar un poco en el libro de Lucas, capítulo 4, a la altura del verso 16. Yo sé que hay una palabra ahí y que Dios nos va a ayudar. Seremos edificados. Mire cómo dice, en el nombre de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Escuche esto: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Dios. Dice que luego enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Todos daban buen testimonio de él y estaba maravillado de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Note esto. ¿Qué decía? ¿No es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda. Me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aleluya. La palabra del Señor son bendecidas. Amén. Le damos gracias una vez más por su palabra. Son viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. Aleluya. Dice el hebreísta que la palabra sustenta todas las cosas. Así que yo sé que ella en esta hermosa tarde va a sustentar nuestro espíritu, va a confortar vuestra alma. Yo sé que es una noche potencializada en milagro, en poder, en unción. Aleluya. Activa tu espíritu, eleva tu alma. Alguien debe de prenderse hoy, alguien debe de elevarse en nuevos niveles de fe. Deja lo natural, espiritualízate un momento, empieza a conectar, aleluya, con la presencia de Dios en esta hora. Lo bueno de esto es que estos cultos, aleluya, virtuales, no tienen espacio ni tiempo. En el momento que esta palabra está conectando y está llegando a tu vida, está confortando tu alma, hay cosas que se están destrabando, oh gloria a Dios. Hay liberaciones de trauma, de complejo, hay liberaciones, mire, hay altares que están cayendo por tierra, enviaciones de brujería están siendo nulas. Hay gente que de repente estaba cautivo y de repente será suelto, será liberado. Aleluya. Hay paredes que habían puesto en contra de ti, hay murallas que el diablo había levantado, pero yo creo y declaro por la palabra de Dios de que puede esta noche esas murallas que te han afectado durante mucho tiempo van a caer por tierra. Yo declaro y creo en el nombre de Jesús que esas paredes, aleluya, que el enemigo ha fortificado alrededor de tu vida, oh gloria, tratando de cautivarte, tratando de opacarte, esas paredes son derribadas por el poder y la presencia de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús vengo creyendo y declarando de que después de este ciclo, de este momento, tu vida jamás será igual. Si no avanzaba, vas a avanzar. Si no caminaba, vas a caminar. Vas a hacer lo que no podías hacer. A su nombre sea toda la gloria. Dígale a su hermano que le queda cerca. Dígale con mucho cuidado, con mucho respeto. Dígale, profetiza aunque no te crean. Y me llama mucho la atención hablar de este tema, porque el escenario que nosotros estamos viendo aquí, de su regreso Jesús a Nazaret, su lugar de origen, dice que ellos habían escuchado fuertemente de todas las señales y prodigios que el Señor había hecho, aleluya, en Capernaum. Y estaba cerca de Capernaum, aleluya, de Nazaret. Pero ¿qué pasa? Parece como que en Nazaret no había fe. Parece como que en Nazaret no había gloria. ¿Qué pasaba en Nazaret? Cuando usted lee Marcos capítulo 5, verso 6, la Biblia dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Pero pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque no había fe. Dice que simplemente pudo utilizar sus manos y tocando a algunos pudieron recibir el toque del Señor operando en una unción y en un manto sacerdotal. Pero el manto profético, el manto de milagro, el manto de gloria, el manto de la cabó de Elías, ese manto de alto nivel no pudo operar allí. Oh, gloria a Dios, porque se necesita para que la presencia de Dios opere milagros, maravillas en una generación, en una vida, en un alma, en un pueblo, en una ciudad, en un territorio, en un continente. Es necesario que haya una atmósfera de fe. Es necesario que alguien crea, aleluya, y genere niveles de expectativa para poder decir: mi milagro está ahí, mi bendición está ahí. Ahora, ¿qué pasó? En Capernaum estaban llenos de fe, estaban rebosantes de fe.
Aleluya, estaban salpicantes esta gente. Aleluya. Por eso, aleluya, había una atmósfera donde las señales y los milagros, aleluya, de manera poderosa empezaban a suceder. No había que esforzarse tanto. Yo no sé si usted sabe que uno como predicador llega a diferentes escenarios. Y hay escenarios que lo que tú buscas en ayuno, en oración, en secreto, aleluya, días de ayuno, días de búsqueda, horas y horas orando y leyendo. Hay lugares donde tú llegas que en vez de tú, aleluya, impartir la unción, muchas veces lo que te secan la unción. Hay lugares que tú llegas y tú sientes una mortandad tan grande y una sequedad tan grande que por más que tú oras, por más que tú levantas tu mano, adoras y tú provocas, como que no pasa nada. Y usted dirá, pero ¿qué pasa aquí? Son lugares donde se te chupan la unción. Tú sales para tu casa como agolpeado. Tú sales y dices, Dios mío, pero ¿qué pasó? Yo te busqué, yo oré, yo hice tantas cosas, pero no pasó nada. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay fe en ese lugar. Pero cuando Jesús llegó a Capernaum, es tipo de escenario donde tú llegas y ves la mano de Dios como nunca antes. Hay escenarios preparados por Dios. Y hay escenarios donde la atmósfera y el clima se está cargado de esta energía. Le llaman fe, que provoca que Dios haga cosas extraordinarias. Ahora, cuando Jesús llega a Nazaret, dice que no pudo hacer nada allí, porque es que él era de Nazaret. Entonces, cuando Jesús se quiere levantar y quiere hacer cosas, hay muchachos que él lo conocía desde pequeño, que eran paralíticos. Él dijo, bueno, llegó la unción, el muchacho, hoy es el día tuyo. Pero ¿qué pasa? Es que como él era de Nazaret y de repente la Biblia enseña de que él era carpintero y lo conocían, él un niño jugando por ahí, decían, por ese fulano. ¿Y cómo tú? Vamos a pensar que ese hijo de José. Y la gente no creía. Por eso es que usted ve que muchas veces Dios tomaba profetas de Judá y lo mandaba a profetizar en Samaria. Y por eso es que Dios buscaba muchas veces profetas de lejos y lo mandaba a una misión, a simplemente soltarle una palabra a alguien en un lugar lejano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la profecía almática no se cree. Muchas veces es difícil usted creerle al hermano que está contigo todos los días, que tú conoces sus mañas, que tú conoces sus debilidades. A veces es muy difícil, hermano, usted creerle al hermano que usted sabe que está en un proceso. El hermano viene con una palabra y le dice, mira, hay una unción de milagro sobre ti, hay una unción de prosperidad, yo veo las finanzas que se activan, hay una gloria que te cae, mira, Dios te entrega ahora una finanza para que tú levantes el templo. Y usted de repente dice, pero este tipo, un proceso que se lo está llevando quien no lo trajo, tipo que ni ha comido hoy y profetizando a mi finanza. Entonces usted muchas veces se bloquea y usted no cree una profecía, porque para usted entiende que es una profecía almática, una profecía que sale del alma porque conoce las necesidades que posiblemente usted esté atravesando. Y es muy difícil creer, aleluya, un profeta cercano. Por eso Dios, para confirmar su palabra y para que tenga ciertos niveles de credibilidad, busca personas que sean de lejos. Por eso Él dice, claro, mira, es que es imposible que un profeta sea acepto en su propia tierra. Y Él sigue indagando en algo que me sacudió. Y es que Él dice, es que muy pocos... había muchas viudas en el tiempo de Israel. Cuando el profeta Elías soltó una palabra y hubo hambre por 3 años y medio, especifica bien, y a ningún lugar fue Elías de su tierra Jerusalén, sino que fue a la tierra de los enemigos. No sé si usted sabe que Sarepta de Sidón es la tierra donde viene Jezabel. Es una tierra donde adoraban a Baal. Sin embargo, en aquel lugar había una mujer de Dios. Alguien debe de estar aquí todavía. Muchas veces usted dice, pero en aquel lugar puede haber gente de Dios, como dijo Natanael. Y en Nazaret puede haber algo de bueno. Déjeme decirle que sí. En el lugar más inhóspito, en el lugar más lleno de maldad y idolatría, en ese lugar también hay gente de Dios. Fíjese que el profeta Elías, luego que sale de la presencia del Señor, es enviado directamente a una mujer que clamaba a la presencia de Dios para que Dios bendiga su vida y para que Dios le mande provisión. Y es aquí donde entramos en énfasis en esta hermosa tarde para hablarle un poco sobre el profeta Elías. Dice la Biblia en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, dice que aparece un escenario poderoso. Aparece un escenario y es que un rey llamado Acab, un hombre de Dios, la tribu de Israel, ha decidido casarse con una
muchacha hermosa. Ella es hija de un rey llamado Ed-Baal, rey de los sidonios. Escuche esto con mucho cuidado. Esos sidonios tenían como cultura de llegar a los reinos y hacerle golpe de estado. Esta gente eran gente que llegaban a los lugares y se empoderaban. Tenían esta capacidad que tienen muchos líderes hoy en día, que ellos llegan a los lugares y le quieren pasar por encima a la gente. A ellos no les interesa que los asientos de adelante estén reservados para gente que se guayó, para gente que fue procesado, para gente que es meritorio. El mérito es derecho, aleluya, es tener derecho para poder adquirir algo de manera legal. Mérito, es un poder que alguien se ha ganado por medio de un acto, de una actitud, de algo bueno que ha hecho. Y dice que esta gente tenían sus asientos reservados. Eso está en Lucas capítulo 14, verso 7. Y cuando Jesús lo ve, dice que todo el mundo se adelantaba a tomar los primeros asientos. Y cuando Jesús ve el escenario, él suelta una palabra. Dice, mire, cuando usted lo inviten a boda, no vaya y se siente en los primeros asientos. Siéntese en los asientos de atrás. Porque esos asientos de adelante están reservados. Esos asientos dicen reservados. Para gente que son dignos de estar ahí. Para gente que por causa de la madurez, por causa del proceso, por causa de su conducta, de sus méritos, de la labor, del trabajo que han hecho, se les reservaron esos asientos como líderes. Ustedes deben de esperar su tiempo allá atrás. Y son parte de las personas que se están moviendo mucho hoy en día, viviendo un evangelio superficial. Un evangelio falso que aparenta más que el evangelio de Jesús al evangelio de la serpiente. Una adoración a Baal. Hay mucha profecía también y adivinación de Baal en los altares. Señores, no hay nada para nadie en este tiempo. Es necesario que se levanten hombres y mujeres de carácter. Alguien me decía en estos días, pastor, hay gente que tienen 2 días en el evangelio y ya sacan su tarjetita, se suben en las redes y esa gente dicen, soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy querubín, y esa gente no lo aguanta nadie, no han salido todavía del desierto, todavía no han salido del proceso, son gente que todavía no le han dado carta, no han sido aprobados por Dios, no han sido ungidos y llevados y enviados, aleluya, según el reglamento de la eclesía, del primer pacto y los códigos del Antiguo Testamento, cómo Dios tomaba, llenaba de su Espíritu Santo el pleroma de Dios y luego enviaba a cumplir misión. Ya la gente, señores, no está esperando nada. La gente quiere el primer lugar, el primer asiento, los escenarios. Hay gente que está seco, hueco, hablando lengua, 3 lenguas, otros son mecánicas, no importa. La gente quiere un show, la gente quiere un espectáculo, no hay nada para nadie. Es el tiempo donde dijeron los apóstoles que están los lobos en los altares. Pero nosotros oramos a Dios para que se levanten hombres de carácter, hombres, aleluya, que hayan madurado con el tiempo, hombres, aleluya, y mujeres que hayan pagado el precio, no solamente en los montes, sino también leyendo la Biblia, sino también con su conducta, hayan alcanzado cierta dimensión del varón perfecto, hayan sido aprobados por un ministerio, aleluya, serio, hombres y mujeres serios, que hayan aprobado su ministerio para ser avalado y poder ser enviado, aleluya, a predicar el evangelio del reino. Me llama mucho la atención de por qué la gente no está creyendo hoy la palabra, por tanto show que hay en el medio. Cuando Jesús tomó los discípulos, y dice la Biblia que después de 3 años y medio en un proceso interno con el Señor, número 1, fueron impartidos por el maestro. Y recuerde que andaba con un manto apostólico. El tipo se movía como apóstol, maestro, evangelista, era completo, sacerdote. Y fueron impartidos de manera interna por ese maestro. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y se le entregaron dones espirituales. Y fueron enviados a misiones. Y fueron procesados juntamente con él. Y anduvieron con él. Y fueron enviados y manifestaron la misma gloria que manifestó su pastor. Pero él lo envió. Y lo envió y fueron prósperos en la voluntad de Dios. Y por eso vieron gente que vieron la manifestación y vieron la mano de Dios. Y por eso la iglesia crecía. Y por eso eran precisos en la profecía. Porque era gente que habían sido aprobados y enviados por una autoridad superior. Nadie puede salir y moverse si no es enviado por una autoridad superior. Es tanto el tema que el mismo Jesús, de manera profética, en el libro de Isaías que acabamos de leer, dice que en 700 años antes de Cristo, se levanta el profeta y toma una palabra y dice, el Espíritu Santo de Dios me ha enviado, me han ungido el Señor a las naciones, a predicar a los cautivos, a levantar. Pero ¿qué pasa? Que una vez que el Señor lo envía,
en la tierra aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista impone la mano sobre él en el río Jordán. Y Jesús sale, aleluya, de la mano de Juan el Bautista. Por eso más adelante le preguntan a los fariseos, dime, ¿quién te envió? Y él le dice, no, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. El bautismo de Juan el Bautista era de Dios, de los hombres. Ellos dijeron, no sabemos. Jesús dijo, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad yo vengo a hacer los milagros, dando a entender que el que envió a Jesús en la tierra fue Juan el Bautista, dando a entender que usted no se puede presentar ningún ministerio en la tierra si no tiene una cobertura y si no tiene un hombre o una mujer que los represente de manera legal en esta tierra. Son llaneros solitarios, nadie los conoce, andan por ahí haciendo tollo en los altares, porque no tienen una carta de representación. El mismo Pablo, antes de salir a asolar la iglesia, en los libros de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice la Biblia que él iba primero y buscaba cartas a los saduceos y los fariseos para que ellos lo avalen y lo aprueben, para poder salir de manera legal y ser enviado para esta persecución. Nadie puede salir sin ser enviado. Por eso capítulo 13 del libro de los Hechos dice, el Espíritu Santo tomó un profeta y dice, apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio, para la obra. Y después de mucho ayuno y de mucha oración, impusieron la mano sobre ellos y los enviaron. Y fueron prosperados. Y luego el mismo Pablo hace lo mismo con Timoteo, impone las manos sobre él, y el presbiterio impone las manos sobre él, y le sueltan el fuego, y luego envían a Timoteo, y todo el mundo camina siendo enviado de parte de Dios, y por una autoridad terrenal puesta de parte de Dios, para enviar a esta persona. Y de esa manera el evangelio será más creíble. Ahora, cuando vemos el escenario que tenemos aquí, vemos que se presenta un escenario muy poderoso. Vamos despacio, que quiero explicarle esto esta noche. La Biblia dice que un rey llamado Acab se casa con la hija de Baal. Ella se llama Jezabel, una muchacha famosa. La gente sabe que la niña es hermosa. Hermosa, alguna característica, ojo verde, grande, dicen los historiadores, una muchacha, eso era terrible, señores. Lo que él no sabía era que esa muchacha hermosa era una sacerdotisa satánica. No sabía que era una sacerdotisa de Baal. Por eso es que nosotros como cristianos, señores, debemos siempre de orar antes de tomar una decisión en lo concerniente a lo que es el matrimonio en la iglesia. Usted debe de tomar una decisión, pero usted debe de orar a Dios. Yo le pido, amado hermano, mire, que usted haga su diligencia. Haga su diligencia. Pablo dice, mira, pero nosotros también podemos traer una hermana por mujer, claro. Usted se va a buscar una hermana, un hermano. Usted tiene sentimientos ahí, usted se puede enamorar, pero usted tiene que hacer su diligencia bien, hablar con su pastor. Usted debe de entrar en oración. Usted debe de entrar en ayuno. No importa la condición y cualidad y característica que posea tal hombre y tal mujer. Usted debe de hacer su diligencia, pero debe de entrar en una vida de búsqueda con Dios, presentar sacrificio y Dios mío, no te sientas mal y viceversa. Vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios. Queremos que la voluntad de Dios se establezca en esta tierra para que Dios nos hable, y cuando Dios hable y confirme, entonces usted ejecuta. Pero debe de orar. Acá no oró. Acá vio la fama que tenía la muchacha, realmente era hermosa, ciertas cualidades, pero lo que él no se imaginaba era que la tipa era una bruja de alto nivel, tomada desde el vientre de su madre para el servicio de un templo satánico de lo más poderoso del mundo de su época. Era una sacerdotisa de la dinastía de los Baales, adoradores del sol, Baal y Acera, la oración más antigua que viene de los sumerios y fue adoptada por diferentes culturas. Y estas jóvenes eran tomadas como sacerdotisas, ya que las mujeres estaban iluminadas por una estrella y un ciclo astral, y aparte de eso, están abiertas al campo espiritual, y los demonios la habían seleccionado con precisión desde antes de nacer para este servicio. Estaba llena del diablo esta muchacha. Téngase mucho cuidado con la persona a la cual usted
se enamora en este evangelio y usted toma una decisión sin consultar con su pastor y sin consultar con Dios. Eso, aleluya, le costó la vida acá y le costó la vida a mucha gente y miseria a su tierra este matrimonio. Escuche bien con mucho cuidado. Porque hay cosas que al principio aparentan buenas, pero después usted empieza a ver la realidad. La muchacha que al principio es un panal de miel, posiblemente, señores, un par de meses, un año, te salga la cacata oculta que estaba allí y usted de repente aparezca en un lugar aruñado, mordido. Usted de repente entra en una vida de perturbación, andando con ojeras en la calle. Usted, Dios mío, ¿qué hago? No encuentro qué hacer. Y viene la opresión, la depresión, se mete el diablo en su casa y usted después empieza a reclamarle a Dios y Dios le dice: yo a usted no le dije nada. Por lo menos Adán fue ante el Señor y le reclamó, le dijo: no, la mujer que tú me diste. Porque cuando Dios te la da, tú le puedes reclamar. Pero si no fue Dios que te la dio, fuiste tú que la tomaste, no le estés reclamando a Dios. Alguien está aquí en esta hora. Escuche esto con mucho cuidado, por favor. Dice la Biblia que Acab se casa con Jezabel. Y una tierra monoteísta, una tierra que había sido organizada de manera sacerdotal, que había recibido la Torá en el Sinaí, una tierra de los profetas, una tierra donde moraba la presencia de Dios en el tabernáculo, templo de Jerusalén. Ahora este hombre ha traído a Jezabel y también ha traído la adoración de Jezabel. Ha traído sus doncellas. Han puesto un templo poderoso donde estaban las prostitutas sagradas de aquel tiempo. Una adoración pagana antigua muy fuerte, señores. La adoración de Baal, rey de la lluvia, rey de la tormenta, rey de la guerra, rey de la fertilidad. Y ponían el altar de Baal y le ponían acera al lado. Era una representación del sol y la luna, la adoración más antigua del mundo. La palabra Baal para aquel tiempo era Adón. Y era la misma palabra dispensacional que se utilizaba para Jehová, el Adón. Ahora tenemos Adón, Adón. La gente estaba confundido. ¿Por qué? Porque esta mujer se levantó y empezó a matar a todos los sacerdotes y profetas de Dios y impuso su sacerdocio satánico y los profetas falsos de Baal. Alguien debe de estar aquí esta noche. Y cuando empezó la revolución y la apostasía en Israel, apareció un hombre en la montaña llamado Elías. Apareció un hombre que tuvo discernimiento. Es, aleluya, lo que Pablo pidió para la iglesia. Pidió que los hombres de estos tiempos activen y le pidan a Dios discernimiento. Porque el espíritu que estaban encarcelados, astrales y en prisiones eternas, han sido sueltos, aleluya, sobre la tierra. Y andan por las iglesias. Por eso Juan dice, aleluya, escudriñar los espíritus, los cuales son de Dios. Señores, cuando hablamos de espíritu, hablamos de información, hablamos de falsas doctrinas heréticas que se meten en las iglesias, son introducidas en las iglesias por algunos apóstoles, por algunos maestros. Pedro habló de falsos maestros, falsos ministros, señores. Estamos llenos de eso. El mismo Judas habló que son aguas, fuentes, aleluya, nubes que pasan, aleluya. Y la Biblia habla constantemente de eso. Son falsas doctrinas de los agnósticos, los cabalistas, muchísimas doctrinas raras, sin principio, aleluya, eterno en Dios. Y ahora Elías se va a la montaña. Dice Santiago capítulo 5, 17, que Elías oró fervientemente, oró con una intención. Qué bueno es cuando nosotros oramos con una intención. Qué bueno es. Mira, Dios me revela de gente que están orando. Mira, Dios me está revelando sobre una mujer. Y esa mujer está orando ardientemente. Dios me muestra a esa mujer en una habitación, la veo llorando, la veo orando. Ella está, aleluya, ha entrado en una desesperación, pero ella le está clamando a Dios. Ella no ha tomado ninguna otra decisión, porque en medio de su sufrimiento y en medio de su oración, ella sabe que Dios le responderá. A su nombre gloria. Y Dios te dice, mujer, aleluya, la victoria está en tus manos. Mira, la victoria está en tus manos. He visto tus lágrimas. Ha decidido orar, ha decidido clamar, ha decidido humillarte ante tu Dios. Te entrego la victoria en tus manos. Es mi oración para que gente vuelva a orar. Es mi oración para que la gente vuelva a humillarse delante de Dios. Es mi oración para que usted vuelva otra vez a orar a Dios 1 hora, 2 horas en la presencia de Dios. Si queremos ver respuesta, oremos a Dios con una intención clara. Usted debe tener una intención clara.
Usted debe estar conectado, aleluya, a una oración continua, la misma cosa. Usted no puede estar orando tanto por tantas cosas. Ore, si usted desea algo, claro en el Señor, sea preciso en la oración como lo fue Elías. Santiago dice que Elías oró y oró y oró para que no lloviera en Israel y no dejó de orar hasta que no vio que Dios le entregó la victoria. Y Dios envió a Elías, aleluya, al reino de Siquén, Samaria, reino del norte. Y cuando envió a Elías, que era un loco de la montaña, según ellos, un profeta de esta gente que vive en el ermitaño, que vive en la montaña, vestidos raros, de cuero de animal, de sandalias de animal, con el pelo enmarañado, un tipo como medio descuidado, pero lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Dice que él desciende de la montaña, él se dirige al reino, él entra por la puerta, él se presenta, aleluya, oh gloria a Dios, donde está la silla del rey, la reina, su séquito, y nadie le cree al profeta porque el tipo no viene con un flow duro, el tipo no viene, aleluya, en una buena máquina, no viene en un Ferrari, en un Bugatti, el tipo no vino en una jipeta del año, el tipo vino con unos calizos rotos, medio andrajoso, medio descuidado. Miren, nadie creyó en él, nadie creyó en él. Y yo vine a decirle a gente en esta hora, profetiza aunque no te crean, somos vasos de honra, somos vasijas de barro, el poder no está afuera, el poder está dentro de ti. Esto no se trata de apariencia. Esto no se trata de que soy el que tengo los trapos más largos, la ropa más larga y los cabellos más malos. No, no, no. No se trata de lo de afuera. Se trata de lo que Dios depositó adentro. Y nadie le creyó porque no andaba bien vestido. Posiblemente no tenía la falda larga. Posiblemente no andaba con una buena chaqueta. Posiblemente andaba manga corta. Posiblemente tenía barba. Pero no creyeron. Alguien debe de estar aquí todavía. Oh, a su nombre sea la gloria. Y cuando él se dirige directamente al templo, a aquel lugar, el reino, dice que él entra y ahí está todo el mundo. Y él suelta una palabra de parte de Dios. Él dice, viva Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, ni habrá rocío, sino por mi palabra. Y se fue. Y el Señor le dijo, vete y escóndete allí en el oriente, en el arroyo de Querí. Y ahí enviaré a los cuervos. Y ellos te sustentarán. Y dice la Biblia que le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. Y él bebía del arroyo. Y estuvo en aquel lugar hasta que el arroyo se secó. Y dice que luego viene palabra de Jehová de nuevo al profeta. Palabra precisa. Y le dice, vete a una viuda de Sarepta en Sidón, porque ya yo he dado orden para que ella te sustente. Una de las ventajas del ser y trabajar en la empresa divina es que Él te sustenta. Si de repente tienes dinero o no lo tienes, siempre y cuando estés en la voluntad de Dios y trabajando con Dios, estás en la posición y en el lugar correcto. El mejor lugar del mundo era el lago de Querí, porque lo buscaron por todas partes, Señor. Esa gente anduvo mar y tierra, pero él estaba cerca, ahí mismo al frente, en el arroyo de Querí, en una cueva. Estaba metido en lo que le llaman la invisibilidad de Dios. Porque lo que Dios esconde, nadie lo encuentra. Estaba escondido en él. Por eso me llama la atención que dice el salmista, porque vuestras almas están escondidas en él. Por lo tanto, el diablo no te puede tocar. El proceso, por más fuerte que sea, está permitido por Dios para entregarte, para llevarte lo nuevo. El diablo no te puede tocar, aleluya, para poder hacer algo en el tiempo de Job. Dice que tuvo que ir, pedir permiso, dice que Dios envió, pero para glorificarse. El diablo no te puede tocar. El problema, aleluya, de Belsasar, capítulo 5 de Reyes, fue que bebió en las copas incorrectas. Tomó unas copas que habían sido ungidas con la sangre de un cordero, tipología de tú y yo, que fuimos lavados con la sangre de Cristo, y por haber bebido en esos vasos, más tarde él murió, porque si el diablo te toca, hasta ese día llegará a su reino. Alguien debe de estar aquí, por favor. La Biblia dice que cuando Elías llega y suelta la palabra, nadie le creyó. Fíjese, si ustedes creyeron a Elías, tampoco nadie le hizo caso, señores. Pasaron 2 días, pasaron 3 días, nadie le hacía caso a Elías. En aquel entonces, como Baal era Dios de la guerra, Dios de la lluvia, Dios de la tormenta y Dios de tantas cosas, ellos tenían una mitología, y la mitología de Baal era
que un dios llamado Tot de Egipto, en una guerra titánica en los mundos superiores, peleaba con Baal. Y según su mitología, Tot, casi siempre en esa fecha, mataba a Baal. Pero para la fecha de lluvia, entonces dice que Baal dice que resucitaba como el ave fénix, reencarnaba como el ave fénix de las cenizas de los infiernos y se posicionaba en su reino celestial, en su lugar de autoridad, dando lluvia a su pueblo, ganando las batallas y trayendo bendición a toda la tierra. Por lo tanto, por eso Dios cerró el cielo 3 años y medio, aleluya, y pasaron primavera, verano, otoño e invierno, y Baal no resucitaba. Yo vine a decirle a alguien aquí, a su nombre sea la gloria, que los Baales que te perseguían se murieron. Alguien debe de saber, aleluya, que hace tiempo, oh gloria a Dios, que la bendición, aleluya, salió del trono y va directamente para tu casa. Alguien debe de saber, oh gloria a Dios, que ese pasado que te hacía la guerra fue permitido por Dios para que tú hoy en día, aleluya, puedas darle gracias a Dios. Alguien debe de saber que el diablo que te perseguía fue vencido, que la muerte fue vencida en la cruz y que Baal jamás volverá a resucitar, porque ya Dios lo mató, ya Dios lo hizo por ti. Lo que te espera en estos posteros días le llaman gloria, lo que te espera en estos posteros días le llaman la promoción. Alguien debe de saber que después del proceso viene la aprobación divina de parte de Dios. Hay gente que están orando por una finanza que se prepare, aleluya, que viene de camino. Hay gente que están orando por un templo, viene de camino. Hay gente que están orando por un matrimonio, por una esposa, por un hijo. Prepárate porque viene de camino. Solamente debes de creer y esperar en Dios. A su nombre sea la gloria. Fíjese que Dios cerró los cielos, le trancó el juego a Baal. El diablo no puede contigo. El diablo, aleluya, le cogió lo tarde. A su nombre sea la gloria. Si la pandemia en el 2020 no te mató, y si en el 2023-24 el diablo no pudo contigo, en este 2025 que se prepare. Aleluya, dile al diablo: vengo a todo terreno, oh gloria a Dios. Me levantaré con espada, me levantaré con armadura, me levantaré, yo voy por el botín. Y si Goliat se levanta de nuevo, le mocho la... Ay, ay, ay. Alguien está aquí en esta hora. Profetiza a esta generación, aunque no te crean. A su nombre sea toda la gloria. Es impresionante porque dice que se cansaron de buscar profetas, aleluya. Cuando vieron que el tiempo pasó, Baal nunca resucitó. Dijeron: bueno, este tipo soltó una palabra que mató a Baal. Ay, 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 ay. Ahora, de repente se mueve a un lugar llamado Sarepta de Sidón. Ahora Dios metió a Elías en la casa del enemigo. Dios es experto en espionaje. Dios es experto en estrategia. Gloria a Dios para siempre. Nunca iban a buscar a Elías en la casa del enemigo. El mejor lugar para esconderte, te estoy dando esta clave, es la casa de tu enemigo. Él nunca se va a dar cuenta que tú estás ahí. Él te va a buscar por todas partes, menos en su casa. Y allá metió Dios a Elías, del lugar de donde venía Jezabel, en Sarepta de Sidón. Y me llama la atención que ya él había hablado a una profeta. O sea que esta profeta estaba adelantada, una mujer, aleluya, con el campo intuitivo abierto, porque yo sé y estoy claro que hay mujeres que Dios le habla claro, hay mujeres que son precisas escuchando la voz de Dios. Esta mujer era una viuda que había perdido su esposo en una guerra. Y lo que tenía era un niño. Escuche esto con mucho cuidado. Y Elías llega muerto del hambre. Y cuando Elías llega a la puerta de la mujer le dice: mujer, dame agua. Y la mujer: no hay problema. La mujer va a darle agua. ¿Y por qué le pidió agua? Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres que son de Dios y que le sirven a Dios, aleluya, usted se da cuenta, es en el servicio. Según la cultura, cuando iban a buscar una esposa para el hijo, ellos duraban un año entero observando a la doncella. Y el papá duraba un año mirando las doncellas en los pozos, las almas. Ellas tenían un velo, pero en ese lugar se lo quitaban y empezaban a juguetear y a buscar el agua. Hacía su reunión de niñas. Y él se quedaba observando por un año. Y de repente veía una joven que sonreía. Veía una joven juguetona que reía, aplomada, aplicada, que de repente sacaba el agua, que era precisa. Ella veía las ciertas características y cualidades, pero siempre buscaba una joven que servía y reía. Por eso es que de repente cuando mandan, aleluya, a buscar esposa a Isaac con el damaseno Eliezer,
Eliezer, dice que Eliezer ora a Dios y de repente aparece Rebeca y le pregunta a Rebeca, mira, muchacha, dame agua a mí, y dale agua a los camellos. Rebeca empezó, le dio agua al hombre, inmediatamente le sacó agua a todos sus camellos y él dijo, esa es la muchacha. Le dio un blin blin de oro, le dio joya, le dio collar, le dio de todo. Y él pudo entender que la mujer que necesitaba su hermano, prácticamente, era esa. Porque él vio el servicio, vio la bondad y vio la alegría. ¿Sabe por qué? Porque estas son energías de alta vibración. Esto es el fruto del espíritu, la alegría, ese equilibrio. Hay gente que vibra en alto. Y en esa dimensión, aleluya, él sabía que esa mujer no le iba a hacer la guerra al esposo. Porque lo más difícil, señores, lamentablemente, es tener a una persona amargada, una persona conflictiva, que te haga la guerra. El que la tiene, bueno, Dios se la puso para poder lijar su carácter. Pero casi siempre los hombres que le sirven a Dios en un altar necesitan tener a alguien afable, alguien comprensivo, medio pasivo, alegre. Amén. Así que de repente vemos que él llega y le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer rápidamente va a buscarle agua de beber. Pero cuando va de camino, le dice, tráeme a mí comida. Dice, bueno, muchacho, hay problema. Yo te puedo dar agua, pero comida no hay. Mira que estoy buscando un leño simplemente para tostar un poquito de harina que tengo allí, para darle a mi hijo, o sea, para yo comer, darle a mi hijo y morirnos. Eso es lo que hay. Elías dice, ok, no hay problema, hazlo así, pero dame a mí primero. Aleluya. Uno de los principios más poderosos de lo que tienen que ver con el campo de la prosperidad financiera en tu vida tiene que ver con honrar a Dios primero. Que Él sea primero. De hecho, los que oran antes que salga el sol. O sea, que antes que el sol adore, tú tienes que adorar primero. Sacarlo primero para Dios. Tienes un sueldo, sacate una porción, eso es tuyo, Señor, lo primero. No tiene nadie que saberlo. Eso es entre usted y Dios. Te va, Señor, lo primero es para ti. O sea, la clave de la prosperidad es, aleluya, darlo primero a Dios. En ese momento Elías dice, dame a mí primero. ¿Por qué? Porque Elías es representante de Dios. Y cuando dice, dame a mí primero, entonces se le desbloquean los cielos a la mujer. Y dice que hay una palabra de parte de Dios. Porque si tú me das primero, dice que la harina no cesará, ni el aceite menguará. Y la mujer obedeció y soltó, y le dio a Elías primero. Dice que hubo sustento por mucho tiempo en aquel lugar. Porque la mujer decidió creer a Dios y a su palabra, honrándolo primero. Impresionante lo que Dios hace a través de un profeta. Pero lo que me llama mucho la atención de este tema es profetiza aunque no te crean. Cuando recibe la palabra de Dios, debe de soltarla. No te quedes con la palabra, porque la palabra puede hacerte daño a ti, porque es un fuego que no vas a poder resistir. Y lo otro es que si tú das una palabra de parte de Dios, que has recibido de parte de Dios a alguien, entonces esa palabra será de bendición o será de alineamiento. Esas palabras va a traer un efecto poderoso. Note que antes, para Dios hablar, buscaba un profeta de algún lugar y lo enviaba por su Espíritu Santo. Ahora dice Joel que se cumplió la promesa, que el Espíritu Santo descenderá sobre toda carne, que los jóvenes profetizarán, que los ancianos soñarán. Ahora cualquier persona puede el Espíritu Santo tomarla y hablar de parte de Dios y soltar, edificar una palabra sobre la vida de alguien. Así que si Dios te da una palabra, suelta. No importa quién sea, no importa tu condición, no importa tu cualidad o característica o posición o grado, suelta la palabra, te crean o no te crean, ya que la palabra no es tuya, la palabra es de Dios. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa tarde. Quisiera orar en el nombre de Jesús por todos ustedes. Recuerden que estamos tomando sus peticiones de oración y estamos para el servicio del Señor. Aleluya. Yo sé que hay gente que está orando al Señor. Esto funciona de esa manera. Usted le ora a Dios en el secreto y le pide a Dios, y muchas veces Dios habla la vida del ministro. El ministro ora por ti o te profetiza de parte de Dios y te dice, esa mujer que está orando en el secreto oró anoche tal y tal cosa. Así te dice Dios. Amén. Y Dios utiliza sus vasos en esta tierra, pero es necesario que usted ponga una demanda al cielo. Oro para que usted le ponga demanda al cielo.
Es mi oración para que usted aprenda a conectar con Dios 1 hora, 2 horas en la presencia del Señor. Es mi oración para que muchos ministerios, aleluya, que están envueltos en tantas cosas por ahí, puedan alinearse a la visión profética de Dios. Es mi oración para que salga de los altares tanto narcisismo, tanta, aleluya, persona egolátrica, egocéntrica, que Dios pueda, aleluya, levantar un equipo y hombres y mujeres preparados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres que hayan sido trabajados, aleluya, en el proceso, que hayan sido ya sanados de heridas emocionales y heridas psíquicas mentales, gente que esté, aleluya, apto para estar, aleluya, sirviendo al Señor con un corazón limpio, con un corazón sano, aleluya, un corazón perdonador, cero raíz de amargura, y que podamos estar en la presencia de Dios, ya que la palabra dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en el capítulo 24 de los Salmos registra quién subirá al santo monte de Dios: los limpios de mano y puro de corazón. El salmista dijo en el Salmo 119, 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Gracias, Señor. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En esta hermosa tarde estuvo con ustedes Pastor Roberto Ramírez, siervo de Dios, por su misericordia, en el programa Fortificando Vidas y en el segmento Propósito Eterno. Dios te bendiga y Dios te guarde.